Hermanos, Amén. Bendiciones. es un gusto, un placer y un gozo estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Y le doy la bienvenida a todos ustedes. Primeramente, darle gracias a Dios que podemos reunirnos hoy otra vez, que nos ha guardado en esta semana que pasó. Y entonces les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a los que están por Zoom y a los demás que en el futuro van a ver este video. Bienvenidos a todos. Vamos a gozarnos en el Señor aquí con la palabra de Él y vamos a una oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a que se pongan de pie, dispongan su corazón para orar. Y le demos gracias al Señor por este privilegio de estar aquí este día. Amantísimo Padre, Señor Dios, Todopoderoso, Padre eterno, amado Santo, 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 Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, en el lugar que escogiste para que nosotros nos podamos congregar en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio hermoso que nos das de juntarnos en familia, Señor. De estar en familia adorándote, exaltándote, gozándonos, Señor, porque una semana, Señor, terminó y empieza otra en victoria, Señor, porque ya tenemos a ti, Señor. Gracias, exaltadísimo Rey, porque nunca nos has dejado solos, porque en todo momento has estado con nosotros. Vemos tu mano poderosa siempre en cada cosa que hacemos, Señor. Gracias por mostrarnos tu poder, Señor, al despertarnos cada día, Señor. Darnos ese privilegio de abrir nuestros ojos, ver nuestros seres amados y poder, Señor, reconocer de que estamos vivos, Señor, por ti, Señor. Y vivos también espiritualmente porque estábamos muertos, Señor. Muertos estábamos antes y a ti te plació escogernos, Señor. A ti te plació, Señor, desviar ese camino para el que íbamos, Señor Santo Dios. Así que estamos vivos, Señor, en ti y te damos gloria y honra solo a ti, Señor. Porque nos das este privilegio de poder reconocer esa preciosa verdad, Señor, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Salvador, que eres tú, Señor, el que ha hecho todo en nosotros, el que desde el principio de los tiempos nos escogió, Señor. Podemos reconocer esa preciosa verdad y es solo porque a ti te plació, es solo porque tu misericordia nos alcanzó, es solo porque tu hermosa gracia está sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por poder reconocer todo esto. Gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra podemos entender. Gracias porque nos permites estudiarla, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, ser llamados tus hijos, Señor. Podemos llamarte con libertad, Padre, Señor. Este es un privilegio grande y maravilloso. Esa es tu palabra que nos lo das a quienes creemos en ti, Señor. Así que gracias, exaltado Rey. También te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, Señor, por todas las cosas que hacemos mal, Señor, por todas las cosas, Señor, que sabemos que están mal y aún así las hacemos, por las cosas que hacemos inconscientemente, Señor. Que sea tu Santo Espíritu siempre revelándonos, Señor, qué cosa está mal, Señor, en nosotros, para poder agradarte cada día, para que nuestro día a día sea un olor fragante a ti, poderte ofrecer cada día, Señor, a ti, Padre eterno, de una manera libre, limpia, Señor, santa como tú lo mereces, porque tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Padre eterno. A ti te plació llamarnos a nosotros santos. A ti te plació justificarnos a nosotros, Señor. Gracias, Señor Santo Dios, por ser nuestro Dios. Un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios maravilloso, Señor. Que un día entregó la vida, Señor, por nosotros en esa cruz. Y hoy podemos gozarnos, Señor. Y podemos celebrar esta preciosa Santa Cena, Señor, en familia, Señor Santo Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das ese privilegio de poder, Señor, examinar nuestro corazón. Podemos reconocer nuestra maldad, podemos reconocer lo dependientes que somos de ti, lo malo, lo perversos, las cosas malas que hacemos, Señor Santo Dios. Gracias, Padre eterno, por poder ver todo eso, Señor, que somos tan imperfectos agarrados de un Dios perfecto, un Dios santo, Señor, un Dios que nos guía, un Dios que nos mueve, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias, amantísimo Rey, por perdonar nuestros pecados. Gracias por permitirnos hacer parte de tu rebaño.
Gracias, exaltado Rey. Bendice a cada una de las personas que está aquí, Señor, en esta tarde. Bendice, Señor Santo Dios, a cada niño, cada joven, cada esposa, esposo, a los pastores que has levantado, Señor, para nuestra iglesia. Gracias, Señor, te pedimos que los bendigas, los protejas, que nos sigas guiando, que sea tu Santo Espíritu revelándonos cada vez más lo que quieres de nosotros, Señor, y que nosotros en obediencia podamos hacer todo lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a querer ser guiados por ti, ayúdanos a que nuestra carne mengue, Señor, y podamos, Señor, dejar que tu Santo Espíritu se mueva en libertad en nosotros, Señor, en cada cosa que hagamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor. Sea tu Santo Espíritu el que haga todo, Señor Santo Dios. Que podamos, Señor, en realidad ser reflejo de ti, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Principalmente en nuestros hogares, Señor. Que cada día nuestro hogar, Señor, sea cada vez más impactado por ti, Señor. Que cada vez nuestros hijos vean en nosotros, Señor, todo lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Gracias, exaltado Rey, por el privilegio de orar. Gracias por el privilegio de servirte, porque nos permites a las damas el día de hoy dirigir este precioso servicio, Señor. Nosotras tenemos que tener claro lo maravilloso que es el gran privilegio que el Señor nos ha dado de dirigir el día de la Santa Cena, de permitirnos vestir esa preciosa mesa, de permitirnos reconocer lo que vamos a hacer ahora, Señor. Gracias, Santo Dios. Gracias por permitirnos cenar, Señor. Gracias por permitirnos reconocer, Señor Padre eterno, el pan y la sangre, Señor, y todo lo que significa para nosotros. Permite que nuestro corazón sea un corazón verdaderamente arrepentido, Señor, y que podamos ofrecerte, Señor, siempre, Padre, un corazón sincero, Señor. Un corazón que a ti te agrade, Señor, un corazón que te adore en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Clamamos porque nuestro hermano Osman, Señor, que va a dirigir la Santa Cena, sea guiado como siempre por tu Santo Espíritu, y el pastor que trae la palabra el día de hoy también, Señor. Que todos sean solo fluir en tu Santo Espíritu y todos estemos gozosos en ti, Señor. En tu nombre, Padre eterno, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y damos a nuestro hermano Osman para que nos dirija este tiempo de Santa Cena. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos, a cada uno. Que la paz del Señor esté con ustedes. Le damos gracias al Señor por este maravilloso día. Welcome again. Gracias al Señor por ser tan bueno, por ser tan generoso con nosotros, por brindarnos de su amor, de su gozo, de su paz. Realmente para mí es un privilegio cuando el pastor me dijo que dirigiera la Santa Cena. Nunca seremos dignos de hacer las cosas que hacemos para el Señor. Mi esposa me decía, ¿sabes cómo va a ser la Santa Cena? Y yo no le respondí nada, en adentro le digo, yo no, pero el Espíritu Santo sabe cómo guiar a sus hijos. Y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, amados por el Espíritu Santo. Descansamos en el Espíritu Santo. Si no descansamos en el Espíritu Santo, nada hacemos. Si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, nada somos. ¿Recuerdan cuando yo les daba la clase de aquel Morgan que oraba como cordero? Fuiste llevado al matadero y no abriste tu boca. Si el Espíritu Santo no está aquí, no obra, de nada sirven las palabras del hombre. Pero el Espíritu Santo es poderoso para orar, para darnos este privilegio de tomar la Santa Cena. Nuestra hermana en su oración decía a todos los que le recibieron a quién, a Cristo. Le dio la potestad, o sea, le dio ese gran privilegio de ser llamado sus hijos. ¿Quién es hijo del Cordero? ¿Quién es hijo de Cristo aquí? ¿Quién ha sido lavado por la sangre de Cristo? Amén, gloria a Dios, porque nuestro Cristo vive. Y cuando celebramos la Santa Cena, hermanos, esto no es un ritual, esto es un recordatorio. Dice Pablo en Corintios, que dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ¿Saben lo que es la Santa Cena? Es una antesala a lo que haremos después, ¿no? En las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero están preparadas para tus hijos, y esto es un recordatorio de que nuestro Cristo hizo un sacrificio por nosotros, los pecadores. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado,
Qué privilegio tan grande que el Hijo de Dios, aquel que existió desde lo antes del tiempo, diera su vida por cada uno de nosotros. Dice, como cordero fue llevado y no abrió su boca. Oh, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Hermanos, si estamos aquí y no le exaltamos al Cordero y nuestro corazón nos humilla a su presencia, en vano es todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos digar. Es decir, tenemos que humillarnos delante del Cordero. Gracias, Señor, por este privilegio que me has dado a mí, por el privilegio que le das a tus hijos de tomar la Santa Cena. Así que quiero invitar a dos de mis hermanos, al presidente de Caballeros, a nuestro hermano Sander, que pase adelante. También invito a nuestro hermano Mario para que vamos a repartan el vino y el pan. Y también, hermanos, ustedes recuerdan la historia de David. Dice que él mandó a llamar a aquel hombre llamado Mefiboset, un hombre lisiado, un hombre que no podía ir por sus propios méritos, no podía caminar, y el rey lo mandó a llamar. Así que esta es una invitación. El rey los manda a llamar y quiero que todos los que van a participar de la Santa Cena se pongan alrededor de la mesa. Pongámonos alrededor de la mesa todos los que vamos a participar de la Santa Cena. Y como les decía, hermanos, este es un recordatorio. Debemos estar agradecidos por lo que hizo nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero que antes de tomar la Santa Cena, la palabra de Dios manda a cada uno de nosotros. ¿Qué manda la palabra de Dios cuando vayamos a tomar la Santa Cena? Manda que nos examinemos, que nos examinemos. Y yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mi esposa, no hay, pero no hay ninguna cosa de todo aquel que ha creído en Cristo, de todo aquel creyente, no hay ninguna cosa que impida tomar la Santa Cena. Y podemos decir, no, es que, ¿sabe qué? Estoy peleado con mi hermano, ¿sabe qué? No. Entonces, ¿qué está pasando con aquel hermano que no es capaz de perdonar, que no es capaz de ir y pedir perdón? El perdón no es para aquel que nos ha ofendido, es para nosotros mismos, para que no se desarrollen raíces de amargura en nosotros. Debemos aprender a pedir perdón y a perdonar. Cristo nos ha perdonado a nosotros y por eso Él manda en la oración que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, así como Él nos perdonó. Y dice la palabra de Dios que nos examinemos. La Santa Cena es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que no todos pueden tomarlo, pero a los que lo recibieron les da el privilegio de tomar la Santa Cena. Y le damos gracias al Señor porque nos da ese privilegio. Voy a leerles antes Juan, nuestra hermana Amelie, leía también Juan, ¿recuerdan? Cuando estaban las alabanzas, ella leyó Juan, ¿verdad, hermana? Domingo pasado leyó Juan, ¿verdad? Juan 6. Juan 6. Dice la palabra de Dios en Juan 6. Vamos a leer el versículo 26. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice él, nuestro Señor Jesucristo, no por la comida que perece, no por la comida que perece, hermano, el mundo se está derritiendo allá afuera por esa comida que perece. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Oh, gloria a Dios, Señor. Gracias, Cristo. Porque a él te señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre siempre queriendo buscar cosas para acercarse a Dios. Y Jesús le dice, respondiendo a Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron un maná en el desierto.
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no yo Moisés el pan del cielo, mas mi pan os ha dado el verdadero pan del cielo. Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan. Jesús le está diciendo, aquí estoy enfrente de ustedes, yo soy el pan que da vida. Yo soy el pan, dice Jesús, de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Mas os digo que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque él es descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El 56 dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién le ha dado ese privilegio de recibir a Cristo, de comer del pan del cielo, el verdadero pan, nuestro Señor Jesucristo? Vamos a tomar la Santa Cena. Gracias, Señor. Hermano Mario, hermano Sander. Hermano Mario, tome por favor el pan. Pues repartan entre los hermanos. Vamos a usar la palabra de Dios del número 22:15, y les digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y como te digo, hermanos, esto no es un ritual, es realmente recordar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Recordar cómo su cuerpo fue partido, cómo su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones y transgresiones. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Es recordar cómo Dios Padre le fue el Padre porque no podía ver que su Hijo había hecho pecado por nosotros. Él llevó nuestras transgresiones, Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras maldades. ¿Cómo despreciaríamos nosotros compartir la mesa del Señor en este momento? ¿Cómo puede despreciar el cuerpo de Cristo aquel día que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra rebelión? Debemos comprender eso. Por eso yo siempre les digo, hermanos, debemos recordarnos a nosotros en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo muriendo por nosotros, los pecadores. Cristo dando su vida. Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo partió. Demos gracias, hermano. Cada uno de nosotros de gracias por ese sacrificio, por ese sacrificio maravilloso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nunca olvidemos, hermanos, que estábamos condenados por Él, en su inmensa bondad, en su inmenso amor, en su inmensa gracia, quiso salvar a usted y quiso salvar a mí. Y dio gracias, gracias. Hacer esto en memoria de mí, dice el Señor. Oh, gracias, Señor, porque nos ha llamado a tu mesa. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está ministrándonos en esta hora. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está haciendo entender el sacrificio que tú hiciste fue para siempre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar enseñándonos que tú pagaste por nuestros pecados, que nosotros hoy nos sumergimos, Señor, a ti, nos postramos a ti para exaltarte, para alabarte, para darte gracias en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan, pero tan maravilloso en la cruz del Calvario, cuando dijiste aquellas palabras, consumado es, oh glorioso Rey, qué maravilloso eres, oh Señor. Ayúdanos cada día a alabarte, cada día a poner nuestra vida antes que todas las cosas, Señor. A exaltarte a ti antes que todas las cosas. Oh Señor, que vivamos por lo que no perece, Señor. Que vivamos por lo que tú nos has dado, la vida eterna, que la comenzamos a vivir desde aquel momento que tú nos llamaste, Señor. Caminamos cada día a la casa del Padre. Cada día nos gozamos en tu presencia, oh Señor. Aún en la tribulación nos gozamos en tu presencia. Oh Señor, gracias porque dice tu palabra, oh Dios, que sufriste la cruz, que sufriste la cruz por el gozo puesto delante de ti. Oh Señor, oh que sufriste lo propio por el gozo puesto delante de ti. ¿Cuál era ese gozo, Señor, de que nos estaba hablando salvación? Gracias, gracias, Señor. Y tomó la copa y dio gracias. Dio gracias. Gracias, Señor. Gracias. Damos gracias. Damos gracias por tu preciosa sangre. Oh, damos gracias por tu preciosa sangre, que fue derramada para perdonar nuestros pecados. Oh, que fuimos perdonados por tu preciosa sangre. Una sangre inocente, una sangre maravillosa, una sangre única, una sangre del Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita nuestros pecados del mundo. Oh, gracias, Señor, porque nos has perdonado de nuestras rebeliones, porque nos has salvado. Oh, porque nos has hecho hijos tuyos, Señor. Oh, qué privilegio, que muchas veces mi entendimiento no logra alcanzar, Señor, ese gran privilegio que tenemos de ser llamado hijo de Dios. Oh, gracias, Señor. Yo gracias por tu nombre, gracias, Cristo. Gracias, Señor.
por darnos el privilegio de participar de la Santa Cena. Gracias. Es tan maravilloso, hermanos. Es, pero tan maravilloso. Cuando nosotros logramos comprender y entender lo que es de participar en este momento único, recordando, recordando la muerte y recordando que un día tomaremos esta cena en las bodas del Cordero, recordando que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo, recordando que Él ha vencido, que Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Como qué privilegio tan grande de que nuestro Señor nos haya llamado. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias porque hagamos lo que hagamos, nunca seremos dignos, Señor. La única manera de que nosotros podamos estar en tu presencia es por la obra de mi Señor Jesucristo. Es la única manera. Es por eso que adoramos al Cordero. Exaltamos al Cordero cada día, cada instante, cada momento de nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este momento que me has permitido a mí. Gracias a mi pastor porque me dio esta oportunidad. Gracias a mis hermanos que me han hecho partícipe de su vida también. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por casas de oración, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Gracias, Señor. Sigue dirigiendo a tu pueblo. Que tu Santo Espíritu goce y obre de gran manera en cada uno de nuestros corazones. Gracias te doy por este momento. Bendice a casa de oración. Gracias en tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pasamos a ayudar a mi hermana. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú tienes el control de todas las cosas. Difícil es predicar tu palabra, Señor. Difícil es, Señor, enseñar tu palabra. Tiempo y tiempo y tiempo dedicado, Señor, para poder enseñar tu palabra, Señor. Necesitamos que seas tú, Señor, abriendo los oídos para un entendimiento, Señor. Como tú dijiste, abre, Señor, bendito seas, Jesús. Gracias por la vida de mi hermano Osman, que hizo la Santa Cena tan linda. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar de las bienaventuranzas un poquito, siguiendo con la enseñanza de la palabra de Dios. En el año de la palabra, la prédica 13 de la palabra de Dios. Las bienaventuranzas, hermanos, son un knockout que hizo Jesús sobre la religión, sobre los religiosos. Realmente es algo maravilloso que nosotros tenemos que aprender. Estamos viviendo, como decía el boletín, en los últimos tiempos, tiroteos todos los días en el principal país, 198 tiroteos en menos de 198 días que tenemos el 2023, todos los días. Tenemos a gente, a personas, al mundo, que sigue tonteando. Ayer hicieron rey a alguien, el único rey es Cristo, $100 millones gastados en basura. Una persona que mandó matar a su esposa, embarazada, porque tenía su amante, que es la reina. Ella tenía otro esposo con varios hijos, y que son el país, Inglaterra, que más han invadido todo el mundo. Y todo el mundo pendiente de que alguien lo hacían rey. Y claro, ¿por qué? Porque el rey es el obispo mayor de la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra se fundó en pecado. Eran católicos. El rey se divorció de su esposa y el papa le dijo, no, no te puedes divorciar. Ah, ¿no? Entonces hago mi iglesia. Y fundó su iglesia.
Entonces, desde entonces, es la iglesia ingresa haciendo, y todo el mundo, y me incluyo como argentino, tonteando, viendo esa basura y no buscando el reinado de Dios. El reinado de Dios. No existe rey humano. Bien, la reina de Holanda es Argentina. ¿Y qué tiene que ver eso? El único rey, el único rey, el único rey que existe es Cristo y no lo quieran reconocer. Y nosotros seguimos perdiendo tiempo en esas cosas. Y así está el mundo, así está el mundo, muriendo. Las iglesias matándose para ver quién le pone las manos encima al rey pecador. ¿Eh? Por eso cuando Cristo vino, y siempre va a seguir pasando, que la persecución vendrá sobre quien predique la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, yo leía este ejemplo, te lo di a la iglesia hace mucho. Nosotros vivimos en un periodo de tiempo, yo después de haber estudiado la palabra de Dios y de seguir estudiando, entiendo que los sucesos bíblicos, nosotros los vivimos en diferido. ¿Entienden? Como cuando te juega un partido y usted está acá en la iglesia y va a su casa y lo pone y lo ve de nuevo. ¿El partido se pasó? ¿Están acá? ¿El partido ya terminó? ¿Qué el resultado? Pero usted está ahí. A ver qué pasa. No me digan nada, no me digan nada. Quiero verlo, quiero ver qué pasó. Así vivimos nosotros. Todo esto ya pasó. Dios lo terminó, consumado es. Pero cada uno de nosotros, nuestras vidas, es como si usted ingresa a una sala de un pintor y ve que hay una rayita hecha en la pared. Usted dice, ¿tú me estás gasté para que él hiciera esa rayita? ¿No? Como llevamos un periodo de tiempo de 2000 años de iglesia, cada parte es una, pero después viene Mario y agrega otra rejita, después viene hermano Osme y agrega otra rejita, y se va formando el cuadro de la iglesia. Pero nosotros vamos viendo garabatitos, vamos viendo pequeñas cosas, pero Dios ve el cuadro terminado, la iglesia terminada, la iglesia triunfadora, porque Él lo hizo. ¿Amén? Mateo 5, 6 y 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De nuevo, Mateo 5, 6 y 7. Le doy la bienvenida a los hermanos que están a través de las redes. Estamos probando un micrófono nuevo, porque las canciones no estaban saliendo y espero que tengan un buen audio hoy. Y que puedan estar recibiendo el mensaje bien. Mateo 5, versículos 6 y 7. Realmente el Señor utiliza en manera metafórica los apetitos que tenemos. Hambre y sed. Hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No hay ninguna persona en el mundo que no haya tenido hambre y sed. Todos, absolutamente todos tenemos hambre y sed. Entonces el Señor nos pone algo bien claro. ¿Usted tuvo hambre y sed? Oh, ¿quién no? Bueno, vamos a partir de ahí. Esto es, dice, hambre y sed de justicia. Esto es un hambre, una sed tan intensa por conocer a Dios y poder mostrar al Dios verdadero. Pero este hambre y esta sed no es del agua que conocemos o de los alimentos que conocemos, sino que es un hambre por algo espiritual. ¿Entienden? Jesús le dijo a la samaritana, el que beba del agua que yo le dé, ¿qué pasa? No tendrá sed jamás. Usted imagínense que usted le dice a alguien que se dedica a ir a buscar agua en la hora más caliente del desierto, ir a traer un cántaro de agua todos los días, que había un solo pozo de agua,
que eso le costaba muchísimo, que no podía ir al horario donde iban todos los demás, porque ella era juzgada como pecadora, y viene Jesús y le dice, si tomás el agua que yo te doy, nunca más vas a tener sed. Yo quiero de esa agua, no tengo que venir más a buscar eso. Pero el Señor le estaba hablando de otra cosa espiritual, y por eso las bienaventuranzas son un knockout que hace Dios sobre la religiosidad. La justicia no se refiere a alguien que está preso y que nosotros queremos que se haga justicia sobre esa persona. Ustedes saben, por ejemplo, usted va a cualquier cárcel, de Argentina, de Nicaragua, de Honduras, de la que vaya, y usted le pregunta a cada uno de los presos, ¿vos sos culpable? No. No sé. ¿Soy culpable? Usted va a todas las cosas, ningún culpable en la cárcel. Nadie es culpable. Y lo mismo pasa con nosotros con respecto al pecado. Yo, culpable. Entonces, si yo me voy al infierno, ¿qué queda para Hitler? ¿Verdad? ¿Qué queda para este? ¿Qué queda para el otro? No, hermano, nosotros somos culpables. Y nosotros tenemos que buscar esa justicia que es el reconocimiento de nuestro interior, de nuestra alma, que necesitamos ser justificados por Cristo, porque si no, no tenemos opción, no tenemos nada para poder entrar al cielo. La justicia de Dios, la justificación de Dios. ¿Entienden? Leíamos durante la semana uno de los textos que usaba el hermano Osman, creo que era Jeremías, que decía que Dios tiene que sí o sí traer castigo sobre el que falló. Si no, no sería Dios. Esa, decía Paul Walker, esa siempre es la cuestión que se le pregunta a Dios. ¿Y quién le hace esa pregunta si ustedes quieren ir al extremo? ¿Cómo a mí por un solo pecado me echaste para siempre sin posibilidad de salvación? Y hermana emérita, mira todos los pecados que hizo y la salvaste. ¿Qué clase de Dios justo sos? ¿Cómo podés hablar de justicia si a mí me juzgaste sin oportunidad y a ella no? Y eso es religión, porque no entendemos que para que usted y yo tengamos justicia tenía que morir el mismo Dios. Tenía que morir. Una gota de la sangre de Dios no la puede pagar nadie. Y Él derramó toda la sangre. No, bueno. La justificación no fue gratis. Tuvo un precio impagable para toda la humanidad. Por eso Dios no puede ser acusado de injusto. Porque ninguno de nosotros se puede justificar sin Él, sin su obra. Por eso en Él estamos en una roca perfecta. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Cuando Jesús dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Jesús está hablando de un carácter, de una cualidad de sus discípulos, de sus hijos. Como cuando dijo, sed santos como yo soy santo. No puso ningún espejo extra. Es decir, que nuestra santidad es la ropa que Él nos puso. Nuestra santidad no está en nada nuestro, sino en la cobertura del Cordero que Él puso sobre nosotros. Cuando el Cordero de Dios se puso sobre nosotros como nuestro santo, como nuestra vestimenta, nosotros somos santos como Él es santo. Porque en sí somos santos por Él.
Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y absolutamente todo esto era una bofetada para la religión. Porque la religión de entonces y la de ahora sigue pensando que es a través de las obras. Y ellos pensaban que solamente era por ser judíos que iban a ser salvos. Mientras tanto mataban al Hijo de Dios. ¿Entienden? Entonces, esa justificación es la que tiene que penetrar hasta los huesos nuestros. Tiene que ser nuestra característica de vida. Entender que somos malos y que Él es bueno. Y que yo no merezco nada, que Él es bueno. Y que si algo tengo, es porque Él me lo ha dado. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿cuál es la respuesta de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios? Que resucitó. Si el sacrificio que hizo Cristo por toda la humanidad no hubiese sido aceptado por el Padre, Cristo no resucitaba. Por eso la palabra dice, vana es nuestra fe si no hubo resurrección. Él está vivo. La iglesia es mandada por Él porque Él está vivo. Los hombres están acostumbrados a que dicen, bueno, hoy seguimos al rey Carlos. Mañana se muere y seguimos al otro rey. No importa lo que haya dicho este, lo que diga el otro, haremos. Pero Cristo está vivo. Ningún hombre mortal puede cambiar la palabra de Dios y puede transformar la iglesia y hacer otra iglesia. No, hermanos, cuando Dios nos perdonó a nosotros, no fue amnistía. Alguien pagó. Alguien pagó. Y fue el Hijo que pagó. Por eso es tan importante entender esto. En eso se aplica la justificación a nuestras vidas. En eso. Que Él, que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él es un varón perfecto que nos hace perfectos a nosotros los varones imperfectos. Amén. Romanos 3:24, desde el 22 arranco. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados pagando gratuitamente. Eso es una cachetada para la religión, porque me decía, ¿cómo gratuitamente? Yo soy circunciso, yo soy hijo de Abraham, yo me lavo las manos 18 veces, yo no como cerdo. Todo eso no sirve de nada. Si no son justificados por el Rey de la Gloria gratuitamente. Amén. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Y esa es la longevidad. No, falta una palabra de longevidad de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo vimos. Es la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, con toda la humanidad. ¿Cuánta paciencia nos han tenido? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido? Mucha. ¿Por qué el Señor, miren, por qué el Señor no trae juicio ahora sobre toda la tierra como lo hizo con Noé? Porque su iglesia está acá. Hasta que el último de su iglesia, el último escogido, no sea arrebatado, no vendrá el juicio. Porque su iglesia está acá. Pero si no, será como los días de Noé. Como los días de Noé. Amén.
Redención significa pagar un precio por un esclavo. Esa es la redención. Nosotros éramos esclavos. Es decir, cuando nosotros lo hemos hablado, y yo escuchaba hoy la prédica del domingo pasado, y le decía del libro albedrío, cuando Adán transfiere, Dios le dice, vos sos el dueño de todas las cosas. Vos sos el rey, Adán. Adán, tenés el derecho de poner el nombre al perro, al gato, y a la que se hace la muerte, ¿cómo es? La que se come la gallina, la comadreja. Vos no vas a poner el nombre, vos sos el dueño, vas a dominar todo esto. Porque te creé a imagen y semejanza mía y soplé el espíritu sobre vos. No hay nada, no hay nadie más importante que vos en la tierra. Y Adán, que viene y hace, le cede eso al diablo. Le cede ese control al diablo. Entonces Dios, no tengo nada que ver con él. Vos tenés un nuevo dueño. Y toda la humanidad tiene un nuevo dueño. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de esa esclavitud? Tiene que haber un precio que pagar por un rescate. Toda la humanidad estaba prisionera del diablo y Cristo nos rescató en la cruz. Es decir, la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Yo tenía que estar en la ira, en la copa de ira que se derramaba sobre Cristo en la cruz. Pero Él fue la propiciación. Él tomó mi lugar. Él dijo, yo estoy por Luis. Yo estoy por Ada. Yo estoy por Luz. Yo estoy acá. Y ahora nadie puede acusarme. Nadie. Porque yo ocupé su lugar. ¿Y quién acusará a los santos? ¿Quién acusará a los santos? Por eso, cuando nosotros somos hijos de Dios, Jesús es nuestro abogado. ¿Entienden? Pero Él es el juez también. Ahora, cuando usted va a la corte, usted va con un abogado y hay un juez y tiene que haber un acusador. Entonces el juez mira y dice, ¿el acusador está? Sí, acá. Ok. ¿Qué tiene contra Sender? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando Cristo es nuestro abogado, no hay acusador, porque ¿quién acusará a los escogidos? No entra a la sala del acusador. No entra, porque Cristo ya pagó. No hace falta juicio. Oh, no vino el acusador. Se cerró el caso. Usted es libre. No hay quien lo acuse. Paz al cielo. Ahora, cuando Cristo es juez y no es abogado, está el acusador. Y el acusador dice, sí, Luis hizo esto, esto. Ah, ¿sí? ¿Y vos te acordás cuando un día vino Juan y te dijo que en Jesús podía haber salvación? Sí, pero no creíste en eso. Ese era tu camino de salvación. Ya no se puede hacer nada ahora. ¿Entienden? Es un juicio. Es un juicio en donde Él fue la propiciación. Él tomó mi lugar. Entonces, cuando el Señor descendió, como veíamos el domingo, descendió a los infiernos, le dijo a los que habían creído, como ustedes creyeron, aquí estoy yo, son salvos. Y a los que no han creído, les dijo, yo existía, no creyeron, son condenados. ¿Amén? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entienden? Lo que les expliqué recién. Él no hizo pecado. Entonces, ¿qué hizo? Cantamos la canción del intercambio. Él no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Es decir, estaba Jesús sin pecado, vivió una vida intacta. Vino el momento de la muerte y agarró todos los pecados de Jaime, todos los pecados de Juan, todos los pecados míos. El Padre tuvo que dar vuelta a la cara, no lo podía ver porque era todo pecado.
Y ahora viene el Padre y mira a Jaime, mira a Juan y me mira a mí y no ve mi pecado, sino que ve a Cristo Jesús. Ese es tomar el perfecto intercambio que hizo. Eso es lo que Cristo está enseñando en la bienaventuranza. Eso es lo que la iglesia no entiende y eso es lo que la religión no entiende. Vamos a otro texto. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el pronto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Hermoso, lo hemos estudiado esto. ¿Qué era la palabra presencia? Que Dios conoce todo antes de lo que suceda. Antes que sucedan las cosas, Dios ya las conoce. Antes que esté la palabra en tu boca, yo ya la conozco todas, dice el Señor. Entonces, escogido según la presencia, no la presencia. La presencia de Dios Padre, santificación, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué hizo Cristo? ¿Vieron cuando estábamos en la iglesia católica y venía el obispo y agarraba el hisopo y lo mojaba dentro y decía, bueno, vamos a terminar la misa, y salía y todos querían ser mojaditos por esa agua, ¿verdad? Bueno, el Señor hizo eso, agarró pero con su sangre y nos roció, y una gota de su sangre nos hace pasar a la vida eterna. Amén. Es maravilloso, por eso nosotros tenemos que enfrentar todas esas malas doctrinas. Ahora, el verdadero discípulo de Jesús sabe que es justificado, sabe que es perdonado y sabe que tiene que perdonar y sabe que tiene que amar. Y lo decíamos el domingo pasado también. Ahora vamos, hicimos una vueltita y volvemos a la bienaventuranza. Bienaventuranza los que tienen hambre y sed de justicia. Supremamente dichosos, habíamos aprendido, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Pero quiero que entendamos esto, hermanos. Que no hay absolutamente nada. A ver, miro para que les traduzca esto. Todos queremos agradar a Dios, ¿verdad? ¿Estás traduciendo esto? Pero no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios si nosotros no tenemos a Cristo. ¿Entienden? No. No hay nada. Todo el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, trataron de hacer pactos, trataron de hacer sacrificios para agradar a Dios. Y era como una valla aspirina. Aspirina tomamos en Argentina. Acá es Tylenol. Era como un Tylenol. Era como si usted tiene fiebre y usted dice, tengo 105 de fiebre. Bueno, entonces agarra el termómetro y le pone hielo arriba. ¿Qué va a hacer ese termómetro? Baja y ahora usted mira el termómetro y dice, ya no tengo 105, ahora estoy en 44. Pero usted, ¿cómo está? Igual o peor. O peor, porque esa fiebre sigue trabajando y ya se le va la cabeza y ya le toma los pulmones y todo. Eso es la religión. Le pone hielo sobre el termómetro, pero no toca lo que tiene que tocar, que es el nuevo nacimiento. ¿Entienden? Entonces, nosotros no podemos agradar a Dios si nosotros no tenemos algo en nuestras vidas. Lutero cuenta cómo él tenía un vacío en su corazón.
Yo me admiro porque como el Espíritu Santo nos hace hacer cosas cuando nosotros somos llamados, nosotros estamos en búsqueda, pero tiene que venir la palabra y despertar nuestras vidas, porque Él nos ha salvado. Entonces ahora, primero no le podemos seguir. Nosotros le seguimos después que nos salvó. Pero después dice la palabra, búsquenme, entre me pueden encontrar. Ahora, ¿quién lo va a buscar? El que ya fue salvo. Porque el muerto no lo puede buscar. Entonces, cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, yo buscaba por todos los corners agradar a Dios haciendo obras. Y una de las cosas que hacía era confesarme todos los días con mi cura. Y tengo que limpiar mi pecado todos los días. Y cuando yo estudié después de venir a Cristo en la iglesia cristiana, Lutero se confesaba todos los días. Digo, wow. Pues decía, no me puedo limpiar. No puedo salir de esto. Una vez se confesó, escuchen, 11 horas. Era monje. Vivía dentro de un monasterio, estudiando. 11 horas. ¿Cuántos pecados tenía para confesarse 11 horas seguidas? Y no saciaba su alma. No saciaba su alma. Hasta que encontró en las escrituras, encontró al Señor la reveló. El justo por la fe vivirá. Es decir, la única manera de poder descansar es sabiendo que nuestros pecados los tomó Jesús en mi lugar. Es la única manera de poder descansar en Dios. Y desde entonces comenzó a predicar la justificación. Comenzó a enfrentar a la grande iglesia de ese entonces. Y la iglesia se puso en contra de él. Mateo 6:33. Desde el 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Leíste esto hoy, hermano? ¿Eh? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y Osman dijo, el hombre se mata por eso, ¿no? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo les decía los otros días, hermanos, y les decía, el que es una balanza, y les decía estas palabras. ¿Cuántas veces por día usted come? Yo les decía, una, dos, tres, 14. ¿Y cuántas veces leemos la Biblia? Y el Señor quiere la balanza. Que sea una balanza. Así como necesitas la comida, así tienes que necesitar la palabra de Dios. Porque eso es lo que te hace tener una comunión, tener un acercamiento y un conocimiento del Dios de la gloria. Vas a buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y cuando estudiamos este pasaje en otro momento, tiempo atrás, nosotros preguntamos hacia atrás, ¿cuál es su propio mal del cual está hablando Jesús? Buscar la comida. ¿Qué mal puede tener buscar la comida? Buscar. Esto recuerda un mal porque estamos poseídos. Estamos poseídos. Estamos súper ocupados. Esta sociedad nos ha envuelto de tal manera. Ayer con Mary fuimos ahí, a ese lugar donde pusimos las fotos, no hay señal de internet. Ya, qué bueno no tener internet, ¿no? Ahí nació el presidente número 15 de los Estados Unidos, en ese lugar donde está la pirámide esa. Y la foto después del college donde fue a estudiar. Imagínense, y ahí cruza el río y es lo único que se siente son los pajaritos y el río.
y hay una paz. Entonces llegaban algunos y se ponían a meditar, llegaban otros y se armaban una máquina y hacían. Entonces cada uno, y yo le decía a la gente, mira, ya salieron cargadísimos acá de energía. Porque la gente busca y cree en esas cosas. Pero en estos lugares así, nosotros podemos apagar todos los ruidos y dejar que Dios hable a nuestras vidas. Porque Dios siempre habla cuando se calman todos los ruidos que tenemos alrededor de nuestro vida. Ahora mismo usted tiene un montón de pensamientos y ruidos de lo que va a hacer cuando salga, de que tiene hambre, de que está largo, de que mañana, que no me alcanzó el dinero, que tengo que aguantar a Juan, que Juan me tiene que aguantar a mí. Tenemos un montón de pensamientos. Cuando nosotros apagamos todos los ruidos, escuchamos la voz de Dios. Dios dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Es decir, necesito llevarte al desierto donde no hay señal. Ya en el campamento no tenemos señal. ¿Amén? Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que entender para nuestra vida. Un reino es un territorio. Por eso tenía que hablar del rey ahora, al principio. Porque un reino es gobernado por un rey, un territorio gobernado por un reino. Dice que cada interés, ayer, para festejar, se tomaba 3 litros de cerveza mínimo. O sea, ese era el promedio, 3 litros de cerveza. Era para festejar al rey, ¿verdad? Entonces, el rey tiene la corona, que pesa 2 kilos. Tiene el mando, tiene todo. Y él puede decidir sobre la vida de las personas en ese territorio, en el Reino Unido, ¿verdad? Ahora nosotros decimos que Cristo es nuestro rey y que es el rey de casa de oración. Entonces él puede gobernar sobre el Reino Unido. Él puede gobernar sobre casa de oración. Él puede. Pero nosotros no le podemos decir, ahora no, ahora sí, porque él es soberano. Y él tiene el control completo de todas las cosas que van a suceder dentro de casa de oración. Miren, a veces cuando predicamos y hablamos así, parece que hay soberbia, pero no hay soberbia, yo descanso en él. Yo descanso en la palabra de Dios. Yo sé que él tiene el control de casa de oración. Yo sé que él tiene el control de los escogidos. Y yo sé que él no me necesita a mí, porque él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, nosotros podemos estar comportándonos como el rey de Inglaterra, como el rey de España, como el rey de Holanda, que reinan, pero no gobiernan. Porque ¿sabe quién gobierna en esos 3 países? El primer ministro. El primer ministro es escogido por elección. El pueblo vota y pone un primer ministro. Ese primer ministro trabaja con la Cámara de Diputados, senadores y hace todas las cosas. Y el rey queda para los actos como ayer, que le ponen la corona, lo pasean por el centro, se gasta 100 millones de acá, 80 millones de acá, lo visten bonito, lo tocan, lo sacamos con el rey. De adorno. De adorno. Ninguno de estos reyes gobierna. Reinan, pero no gobiernan. La religión hizo eso con Cristo. Lo puso de rey y puso a los pastores de primer ministro. Y a la junta de las iglesias de primer ministro. Es decir, acá se hace todo como nosotros queremos, pero no como quiere el rey. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que romper esas estructuras. Tenemos que romper esas estructuras. Y esas estructuras no son grandes cosas que nos pide Dios. Son pequeños detalles, pero son pasos diarios que tenemos que hacer, iglesia. Yo me acordaba, mientras
escribía esto. ¿Se acuerdan de la crisis del 2007, cuando se estaba yendo Bush y entró Obama? Los americanos, la crisis de las casas, que se perdieron todas las casas, que se perdieron todos los trabajos, que fue un gran desastre, y que como siempre, el gobierno salvó a los bancos. Entró Obama y le hizo un cheque le puso, usted ponga el número delante y todos los que ustedes tienen atrás, denle nomás, cobren todo este cheque y salvemos los bancos. Y el resto del pueblo que quede ahí, como siempre hacen, se salvan entre ellos. En ese tiempo de esa crisis, nosotros que éramos ilegales, más crisis teníamos. Meli hasta entonces, hasta el 2007, no había trabajado, solamente se dedicaba, trabajaba el doble, criaba a los hijos, ¿no? Que es doble trabajo, quedarse en casa. Y yo era el único que trabajaba, afuera. Entonces, estaba todo parada la construcción, se perdían las casas, porque venía la gente, se compraba tenía una casa casi paga, 65 años de edad, la casa paga, venía y le decía, pero usted tiene una casa paga, cómprese esta de 3 millones. Usted ya se merece casa de 3 millones. Mire, te la damos con los ojos cerrados. Esa casita que tiene usted necesita una casa mejor. Tome esta de 3 millones. Y se movían a la de 3 millones. A los 2 meses de pagar 6.800 por mes de renta, si no la puedo pagar, problema suyo. Usted ya firmó contrato hace 30 años, pero tengo 70, 30 años, sí, ¿cómo la voy a pagar? Problema suyo. Entonces la gente empezó a perder las casas, boom, boom, y las casas estas que le vendimos por 1 millón, después valían 280.000. Y la pobre financiera sí, pero ahora vale 280, ya vale 700.000. Así hacían todo, ¿verdad? Y era un desastre la economía. Entonces, esa economía recaía sobre nuestras vidas también. Me invitaron a predicar sábado y domingo a una iglesia, un retiro. Y hacía, pero como 3 meses que no me salía de trabajo. Y ese sábado me llama una señora, se me rompió la calefacción, ¿la podría venir a arreglar? No tenía 0 de plata, pero tenía retiro. Sí, puedo, pero el lunes. No, yo tengo sábado y domingo sin calefacción. Bueno, pero mire que ahora está todo cerrado. Siempre le busco ese lado hasta que me esperen. Mire que ahora está todo cerrado. ¿Dónde vamos a conseguir las partes? No, voy a tener que llamar a una compañía, porque yo no puedo estar con el frío que hace si te falta. Llama a una compañía. Y nos fuimos a hacer el retiro con Meli, con Vale, con Jesús. Creo que Milo todavía no estaba. Y ya dejó de traducir, se cansó. y el Señor nos proveyó por otro lado. Pero son los pasos que nosotros tenemos que ir dando hacia el Señor. Porque decía, no te fijan por el mañana. Porque como yo había estado 3 meses sin trabajo y justo el día que yo tengo que predicar, me llaman por un trabajo. Y cuando tenés plata en el banco, decís, no puedo. Pero cuando no tenés, y cuando tenés que pagar la renta, nosotros cada mes vendíamos algo. Cada mes para pagar la renta vendíamos algo. Íbamos a vender algo para ir pagando la renta todos los meses. Pero Dios aprovechó. Y Dios nos sacó, y Dios nos estuvo hasta aquí. Amén. Entonces, cuando el Señor está hablando de todo esto, Él nos está educando en el camino de cómo nosotros debemos actuar en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, buscando el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice. ¿Sí? Bienaventurados los pobres, ¿lo tienen ahí, Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Porque esto se ha hecho mal. Eso dice, no, es que Dios
ama a los pobres. Y por eso dijo que no puede entrar un rico al cielo. Pero hay muchos pobres que son más orgullosos que el diablo. Entonces no pueden entrar al cielo por más que sean pobres. ¿Qué está diciendo del pobre de espíritu? Es aquel hombre y mujer que dice, yo sin Cristo no puedo nada. Eso es un pobre de espíritu. Es aquel hombre y aquella mujer que dice, si Cristo no está conmigo, yo no puedo avanzar ni un centímetro. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Los mansos, no los mensos. Bienaventurados los mansos, es decir, los que escuchan la palabra y no ponen resistencia a la palabra. Son dóciles a la palabra de Dios. ¿Lo puede hacer una persona no nacida? No. Una persona no nacida se ofende continuamente con la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán como saciados. Hambre y sed de justicia. Y somos saciados porque nosotros no hay nada que nos conmueva, no hay nadie que nos pueda acusar y no hay tormenta que pase por nuestras vidas y no tengamos el consuelo de Dios en nuestro corazón. Y nosotros lo que queremos, el hambre y la sed que tenemos es que usted, al que conocemos, tengan esa seguridad de estar sobre la roca. Amén. Entonces nosotros, cuando el Señor nos está enseñando la bienaventuranza, los judíos, los que estaban ahí, era todo lo contrario a lo que habían enseñado toda su vida. Era todo lo contrario, ellos tenían toda su vida, toda su seguridad en todos los ritos, en la sangre que traían. No, yo soy hijo de Adán, no, yo me circuncidé, no, yo me lavar, yo me presentar, no, yo me... Nada de eso sirve, le dice el Señor. Nada de eso sirve. De tal manera que no reconocen que soy Dios. Miren cómo no les sirve. Estoy parado delante de ustedes y no me reconocen. Eso sigue pasando. Ustedes escucharon, hermano, porque leemos el Salmo 42 como el ciervo brama por la agua. ¿Ustedes alguna vez escucharon un ciervo como grita? No, búsquenlo en YouTube. Fíjense cómo gritan los ciervos. No, hacen un sonido, un bramido. Claman por las aguas. Es decir, usted clama por el Espíritu de Dios con ese bramido, con ese clamido. Así como nos encantan las baleadas, nos encanta la palabra de Dios. De esa misma manera nos regocijamos cuando nos dicen, la mesa está servida, vamos a comer, hagan la línea. De la misma manera que cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces el Señor va poniendo en nuestro corazón estas bienaventuranzas y las va escribiendo en nuestro corazón. El hombre no importa que tenga plata o que no tenga plata. Importa que tenga una pobreza de espíritu. Es decir, una mansedumbre para reconocer que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Que necesito tener el carácter de Cristo. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y viene del griego eleos, que significa compasión. Es decir, ponerme en el lugar del otro. La misericordia. Yo les he enseñado, no lástima. Lástima es el perro que le chocó un auto. La misericordia es que yo me pongo en el lugar de la otra persona. Amén.
Entonces, nosotros podemos ir viendo cómo esta palabra, y ustedes la pueden, para no extendernos, la pueden digerir y buscarla, cómo esta palabra va rompiendo con todo lo que nos van enseñando o que nos han enseñado el resto de nuestras vidas. Cómo la palabra de Dios nos va sacando la religiosidad para ponernos la confianza plena en Él que es. Si alguien les pide un consejo, ¿qué le van a decir? Palabra de Dios. No hay otra manera. Si no, no va a ser un buen consejo. Tenemos que tener misericordia como Dios tiene misericordia. Tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. No hay otra manera. Lucas capítulo 10, versículo 25. Para entender esta parte final y termino. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para tentar al Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A ver, nosotros nos paramos en cualquier iglesia y hacemos una pregunta, miren, 80.000 respuestas. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Entienden? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la entiendes? Porque eres maestro de la ley. A ver, ¿cómo la entiendes? Acá respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Ustedes creen que una persona que cumple eso que acaba de decir este hombre se salva? Sin duda, hermano. ¿Saben cuál es el mandamiento que más erramos? Lo que le acabo de leer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces el Señor le dijo, ¿qué dice la ley? Y él le respondió bien. Te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿quién ha respondido? Haz esto y tendrás vida eterna. O sea, no es de decirlo. Hazlo. Lo sabés de memoria, soy maestro. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Porque estamos caídos. Entonces, ¿qué necesitamos? A Cristo. Y eso es lo que la religión no quiere entender. No quiere dar este paso. Dice, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo soy pastor, yo estudié, yo me gradué, yo fui joven, yo estuve, ¿cómo no? Lo que yo estudié sirve, ¿cómo no va a servir? Nada, no sirve, basura. No sirve si no entendemos que la salvación es solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Así que vivirá. Pero estaba vivo, ¿no? ¿Estaba vivo? ¿El que estaba hablando con Jesús estaba vivo o no? ¿Se dan cuenta cómo el Señor estaba vivo, pero no estaba muerto? Como estamos muertos nosotros, pero estamos vivos. Parece una palabra de Dios sin sentido, ¿no? No, siempre vivirá. La vida soy de Dios, la vida eterna de Dios. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo me imagino, ahí salió lo colombiano adentro y dijo, a este lo paso por arriba. No, ¿verdad? Digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le da de quién es el prójimo, ¿verdad? Ya hemos hecho varios estudios de este texto. Dice que este hombre samaritano
que pone bien la condición. Bien se lo marca el Señor. ¿Cómo le decían los judíos a los samaritanos? Perros. Perros. Fíjense cómo el Señor le busca bien el extremo. Un perro baja por la montaña y es asaltado. Entonces pasa un pastor y dice, no, tengo el servicio, no lo ayuda. Pasa un levita y dice, no puedo tocar. Pasa este. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Este perro samaritano que no conocía a Dios le ayuda al hombre. Este perro samaritano que no tenía la religión, que no tenía la unción, que no podía tocar lo santo, se comporta como un prójimo. Y eso es una patada en la cabeza para la religión. Para la religión. Porque ellos insisten que es por obras. Y no entienden que Dios no hace acepción de personas. Que si viene un samaritano, que si viene un judío, que si viene un argentino, que si viene un inglés y se rinde a Cristo, Cristo lo salva y no pone ningún tipo de condición. No hay ninguna sangre real que ejerza nadie sobre el poder salvarse con Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie? La religión siempre trata de tocar nuestros sentimientos, el sentimentalismo, la emoción, pero la palabra de Dios rompe con eso. La palabra de Dios no necesita sentimentalismo, no necesita que nosotros podamos sentirlo con nuestros sentidos naturales. La palabra de Dios necesita ser escrita en nuestro corazón y esto solo sucede a través de la salvación por medio de la fe, a través de la gracia con Jesucristo. Señor, gracias por esta tarde, por este servicio, Señor, servicio de damas, por esta palabra, por esta bienaventuranza, por este supremamente dichoso, por este aclarar que hace cada domingo de lo que hemos aprendido mal. Y te pido, Señor, que tengamos un tiempo de regocijo, de refrigerio, un tiempo de compartir. Señor, te pido por todas las familias para que no haya obstáculos y si los hay puedan escoger servirte y seguirte y poder venir y tener un buen tiempo en el retiro de viernes, sábado y domingo que tendremos con Casa de Oración. Señor, que todo lo que hemos planificado, los momentos de oración, los momentos de juego, los momentos de convivio, todo sea guiado por la nube de tu gloria. Protege el lugar, protege los niños, el camino, el viaje, que nuestra entrada y nuestra salida esté guiada por ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. La paz de Dios. Nadie nos va a estar ayudando con el Zoom, nadie de ustedes nos va a estar ayudando con el Zoom los domingos acá también, Jaime también. Hermano Tender va a hablar con hermano Osman, ayuda con la música. Vamos a ir coordinando todo de a poco, todas las cosas. ¿Amén? Los